Amigos, como les adelantaba Jennifer, tenemos una entrevista muy interesante con el doctor Carlos Antonio Basso Ramírez. Él es director general de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia. Conversábamos fuera de cámaras, es una dirección que se dedica pues a generar diagnósticos, ¿no? A hacer investigación alrededor del tema de la criminalidad en nuestro país para que esto pues también sirva a proponer políticas públicas, digamos, abordando el problema con data dura, podríamos decirlo así. ¿Cómo está, doctor Basso Ramírez? Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué nos puede comentar si enganchamos el trabajo que ustedes hacen con el debate nacional ahora mismo sobre el tema de la agresión sexual, de la violación a menores de edad, pues en este caso lamentablemente seguida de asesinato? Con los medios ocurre eso, ¿no? De alguna manera se da un caso de estos y por algún efecto, que yo no sé si es del todo coherente o no, comenzamos a ver un montón de otros casos que están relacionados, de padres que violan, ¿no?, a sus hijas, de cadenas perpetuas, ¿no?, contra estos sujetos que se imponen justamente en estos días. Entonces, a veces, claro, la situación de los medios no es que sea engañosa, sino que se manifiesta o se pone el reflector sobre una realidad que está ahí, de todas maneras. Exactamente. ¿Qué nos puede decir de los estudios que se están haciendo desde el Ministerio de Justicia con respecto a este tipo de criminalidad? Sí, bueno, agradecerte por esta entrevista. Efectivamente, el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a través de esta dirección, ordenó hacer un trabajo, un diagnóstico sobre agresiones sexuales y sobre el tema de homicidio. En el tema de agresiones sexuales, efectivamente, hemos concluido un trabajo sobre la base de un censo que se hizo en los establecimientos penitenciarios. Y ahí arrojó tres cosas importantes. La primera fue el hecho de que la tercera población mayor que existe en estos establecimientos penitenciarios es por agresiones sexuales. Son alrededor de 17.000, 18.000, me parece, ¿no? Los que están recluidos por este tipo de, ¿no? Exactamente. Esa es la tercera población. Pero lo más importante es que de este grupo, de estos agresores sexuales... Le voy a pedir a usted un paréntesis de unos minutos porque nos vamos a trasladar. Ahora volvemos, ¿no?, a nuestros estudios con el doctor Carlos Antonio Basso Ramírez, director general de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia. Conversábamos sobre la población penal que está acusada de estos delitos. Es la tercera. tercera población. Que son alrededor de 17.000, 18.000, me parece. Y creo que hay un porcentaje muy alto de estos que son acusados por violencia sexual contra menores. Contra menores. Pero sobre todo que hay una población focalizada que son personas, estos agresores sexuales son personas mayores de 60 años, que es muy importante. Pero otra data... ¿Qué nos dice que sean mayores de 60 años? O sea, ¿nos dice que hace mucho tiempo están encerrados o que hay una mayoría de personas pues mayores que lamentablemente incurren en estos delitos? Estas personas justamente son las que incurren, es lo que está indicando el diagnóstico, ¿no? Pero otra cosa muy importante que es una data bastante importante que arroja este diagnóstico. Indica de que de cada 100.000 habitantes en Madre de Dios, 415 son agresores sexuales. Altísimo, por cierto. Altísimo. En Ucayali, de cada 100.000, 15 son agresores sexuales. Y en Lima, lo que nos indica este diagnóstico, de cada 100.000 hay 2.1 agresores sexuales. Esta es una tasa más alta, por ejemplo, que otros países en la región, porque también ocurre que ante desgracias como esta, digamos, pues el Perú es país de violadores, qué sé yo. Cuando hablamos de una ciudad como Lima, que es la capital, ¿es significativamente más alta que en otros lugares o está dentro del ratio? Está dentro de un ratio, pero estamos camino, probablemente... Estamos en tendencia ascendente. En una tendencia ascendente, pero lo más importante y justamente lo que ha hecho este diagnóstico, una cosa muy importante, es hacer una entrevista a los agresores sexuales. Si tomamos una muestra, nos fuimos al penal de Lurigancho, por una cosa muy importante. Lo que se quiere saber es realmente por qué una persona se convierte en agresor sexual, meternos en su cerebro, saber cuáles han sido los motivos, las circunstancias, para poder entender y para poder enfrentar el tema de la... ¿Nos ha dado algún tipo de estándares, de patrones esas entrevistas? Justamente lo que arroja este diagnóstico, si bien no determina el perfil del agresor, pero sí ha determinado algunos elementos comunes, como cuáles. Estos agresores sexuales, lo que nos indica este diagnóstico es que han sido víctimas de maltrato. O muchos de ellos, elementos comunes, lo que nos han dicho en estas entrevistas, que han sido víctimas de agresión. El agresor sexual viene de ser víctima de agresión sexual él mismo como menor de edad seguramente. Exactamente. Otra de las cosas que también indica el diagnóstico es el hecho de que existen, lo que nos indica que han sido criados y han sido educados en el sentido de que se le ve a la mujer como una persona inferior al hombre. Y esto obedece a patrones
básicamente... Es una cultura machista, misógina, muy implantada en nuestra sociedad. Exactamente, ¿no? Entonces, todos estos factores determinan o forman a un agresor sexual. Por lo tanto, lo que nos está diciendo el diagnóstico, tenemos que hacer ciertas intervenciones en ese sentido. Esto es un componente de educación. Este cruce de hombres, digamos, mayores de 60 años, ¿no? O alrededor, en ese rango de edad, en esta población mayoritaria, se cruza también con el hecho de que sean también en un porcentaje importante que sus víctimas estén dentro de su entorno, porque lo que se ve también es que el agresor muchas veces es el papá, el padrastro, el tío, el hermano. Lo hemos visto en varios casos, ¿no? En los últimos días. ¿Eso también se confirma con estos...? Se confirma, y te puedo decir una cosa muy importante. Te comenté que también hemos hecho, a partir del observatorio, hemos hecho un trabajo sobre homicidios. Y lo que nos indica de que de cada 8 casos que han sido víctimas las mujeres, 3 de ellos ocurrieron en el hogar familiar. Y por eso es que hoy día sabemos de por qué existen tantos casos de homicidios. Pero también hay una data muy importante. De feminicidio en este caso. Perdón, el feminicidio. Pero hay una data bien importante ahí, de que normalmente estos homicidios ocurren sobre todo a menores de edad. Entonces, hay una cosa que está relacionada o es transversal, ¿no? Las agresiones sexuales, por qué están ocurriendo los feminicidios, y justamente el diagnóstico nos dice aquí, estos son los componentes o estas son las causas por las cuales existen hoy día tantos agresores sexuales. Y que se da en los entornos casi familiares, ¿no? En muchos casos. Eso nos lleva a esta suerte de cliché, que no es tan cliché, de sociedad enferma. Exactamente. Pero hoy día sí lo que nos puede decir es que el diagnóstico se está acercando en el sentido de ver cómo podemos afrontar por parte del Estado qué estrategias debemos emplear y quiénes deben intervenir. Y para terminar precisamente, ¿hacia dónde, doctor Basso, debería entonces apuntar esas estrategias? Usted no me va a dar seguramente las políticas detalladas, pero ya ¿qué nos puede decir esto? ¿Dónde debe abordar el Estado su papel allí? Las recomendaciones que indica este diagnóstico indica, primero, que esto tiene que ser un enfoque multisectorial. Aquí interviene educación, cultura, trabajo, justicia. También indica que tenemos que proteger a nuestros niños y adolescentes. Hoy día te puedo decir que el segundo delito cometido por adolescentes infractores es violación sexual. Hay que hacer algo, tenemos que intervenir en los centros juveniles, pero para eso es un tema multisectorial. No solamente es a nivel nacional, también tienen que intervenir los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Eso es lo que nos dice el diagnóstico. Hay que proteger a los niños. ¿Y cómo lo proteges? Estableciendo programas específicos. También nos indica, en el tema de género, tiene que ver con el tema educativo, las mallas, en este caso curriculares, cómo debemos educar a nuestros niños. Si el diagnóstico dice de que hoy día a nuestros hijos se le indica de que la mujer está por debajo del hombre, por eso que existen normalmente esas agresiones, o porque las mujeres todavía se les sigue educando de que la mujer tiene que estar en el hogar, de que la mujer tiene que educar a los hijos, de que la mujer tiene que someterse ella es una persona inferior a mí y por lo tanto yo tengo derecho de hacer con ella lo que quiera. Exactamente. Entonces, este es un tema de educación. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer un trabajo educativo. Bien, muy bien. Entonces, esperaremos los resultados de este estudio que entiendo yo se van a presentar en los próximos días, exactamente, ¿verdad? El señor Ministro de Justicia va a presentar este estudio de agresión sexual, el tema de homicidio, y ya estamos trabajando también con el tema de la trata de personas, que es un tema bastante importante. Muy bien. Carlos Antonio Basso Ramírez, director general de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Nosotros son las 8:41, nos vamos a ir a una pausa y regresamos con mucho más en TV Perú Noticias.